Bien, hemos terminado de ver las tablas de frecuencia como una de las primeras formas de resumir información y veremos ahora la segunda de las tres formas que tenemos de resumir información a través de gráficos. Un gráfico no es más que una representación pictórica, ¿cierto?, de los datos asociados a una determinada variable que puede ser de cualquier naturaleza. Por lo tanto, los tipos de gráficos dependerán del tipo de variable que queremos resumir. Vamos a dar un paseo por los distintos tipos de gráficos según el tipo de variable que estemos estudiando. En general, los gráficos que se utilizan para resumir variables cualitativas o de atributos son el gráfico de sectores o de pastel, ¿cierto?, o de pie que le llaman también, y el gráfico de barras. En general, el objetivo es, en el caso del gráfico sectorial, es subdividir, ¿cierto?, en la composición porcentual del total, ¿cierto?, en las distintas categorías que tiene la variable. El objetivo del gráfico sectorial es resaltar la comparativa de la composición, ¿cierto? Es decir, cada vez que yo quiera mostrar la composición del total, ¿cierto?, las distintas categorías que componen el total, entonces usaré un gráfico de sector. Por el contrario, si lo que quiero es resaltar la comparativa entre las distintas categorías sin importar, ¿cierto?, la composición respecto del total, entonces el gráfico de barras es lo más adecuado. ¿Sí? En cualquiera de las distintas herramientas tecnológicas, como por ejemplo Excel, se pueden construir fácilmente gráficos. Los haremos el próximo día en nuestra hora de ejercicios, ¿sí? Pero fácilmente y ahora inicialmente los pueden hacer a mano. Ojalá para que vean cómo funciona, después ya rápidamente los haremos con software, ¿sí? Pero al menos un par de veces conviene hacerlos manual. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Una encuesta de 200 estudiantes universitarios de fuera de Temuco para ver el tipo de forma de viajar que hacen, ¿cierto?, a sus lugares de origen. Entonces lo ideal es que cada uno use el gráfico que más le parezca correcto. Aquí podríamos usar cualquiera de los dos. Lo que quedará claro es que cada uno resaltará cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces hacer el ejercicio y lo analizan, sacan sus conclusiones. Ahora, si pueden hacer los dos para ver qué cosas son las que resaltan, pues sería fantástico, porque entonces se van a dar cuenta lo que decíamos antes, ¿no? La composición del total se resalta con el gráfico de sectores y por otro lado la comparativa con el gráfico de barras. Bien, si vamos pasando ahora a las variables cuantitativas, vamos a tener que hacer la distinción entre variables discretas y continuas. En el caso de las variables discretas, tenemos nuevamente un gráfico de barras como el anterior, solo que ahora en vez de tener las categorías de una variable cualitativa, tendremos las categorías de la variable discreta. ¿De acuerdo? En el eje horizontal las categorías y en el eje vertical entonces tendremos las frecuencias absolutas o relativas. Entonces en el ejemplo 5 lo que deben hacer es llevar a una gráfica los datos que hemos obtenido del ejemplo número 2. ¿Sí? En la tabla de frecuencias estaba aquí resumida y en definitiva lo que tendremos que hacer es en el eje horizontal, al igual que aquí, poner los valores que toma la variable, ¿cierto? Y en el eje vertical representar ya sean las frecuencias absolutas o relativas. Y entonces lo que tendremos es un gráfico como este. Importante, las barras no se juntan, dado que la variable es discreta y entre un valor y otro no hay ninguna cosa, ¿verdad? Por eso debe haber siempre un espacio en blanco para resguardar que la variable es discreta. Asociado también a este tipo de variable podemos hacer un diagrama de escalera que se llama. Este diagrama de escalera lo que grafica son las frecuencias acumuladas, ¿sí? Estas frecuencias acumuladas, si ven aquí el resumen, ¿cierto?, lo que indicará es en cada categoría, ¿sí?, como iniciamos en 0, ¿cierto?, vale 0 hasta que llega al 1 sin tocar al 1, porque cuando llega al 1 ya vale, en este caso, 11, ¿cierto?
Podríamos representar aquí frecuencias absolutas o relativas también, pero acumuladas, ¿verdad? Entonces el diagrama de escalera en el fondo lo que va graficando es la acumulación, pero no podemos unirlos porque la variable es discreta. Entonces llegados al punto, por ejemplo 1, ya no sería en este caso 11, ¿cierto? Perdón, en el caso 0 sería 9, ¿cierto? Hasta que llega al 1 y cuando llega al 1 ya sería 11. Y sería 11 hasta que llega al 2 sin tocarlo, porque cuando llega al 11, si se fijan, ¿cierto? Al caso 2 ya sería 24. Entonces en el fondo lo que voy graficando en la escalera es la acumulación. Por lo tanto, cuando vayamos a analizar este gráfico o diagrama de escaleras, lo que vamos a ver son los aumentos que se van produciendo a través de las distintas categorías. Entonces, si pueden darse cuenta, en las últimas categorías hay aumentos muy pequeños y el mayor salto se produce en la categoría de 1 a 2, ¿cierto? Y de 0 a 1. ¿Eso qué indica? Que entonces es allí donde están las mayores frecuencias y por lo tanto las mayores acumulaciones. Entonces, la conclusión que sacamos de un diagrama de escalera debería ser exactamente la misma que sacamos de un gráfico de barras, ¿sí? Asociados a la misma variable. Bien, hagan los ejercicios para que puedan visualizar esto que estamos comentando. Luego tenemos todos los gráficos que están asociados a las variables que están agrupadas en intervalos que hemos llamado continuas. Bien, entonces a estos gráficos les vamos a llamar histograma y tendremos histogramas tanto de variables absolutas y relativas como acumuladas. También es verdad que podemos encontrar histogramas teniendo intervalos constantes o no constantes, donde ya hemos comentado que trabajaríamos con la densidad en aquella situación. Entonces, ¿cómo funcionan los histogramas? Son una representación, ¿cierto?, de las distintas frecuencias que tiene cada uno de los intervalos. Entonces, generalmente el histograma lo que tiene en el eje horizontal son los intervalos o en su defecto, como se muestra aquí, las marcas de clase. Entonces, en el eje horizontal tendremos los intervalos o marcas de clase y en el eje vertical lo que tendremos son las frecuencias absolutas o relativas, por un lado, o bien las acumuladas. Es decir, podemos tener histogramas de frecuencias absolutas o relativas, y además podemos tener histogramas de frecuencias acumuladas. Entonces, ¿cómo lo haremos? En el ejemplo 7 nos pide realizar un histograma, ojalá lo puedan hacer, y lo que tendrán que poner en el eje horizontal son los intervalos, ¿verdad? O en su defecto la marca de clase asociada a cada intervalo, y luego en el eje horizontal pondrán las frecuencias ya sean absolutas o relativas. Idealmente siempre las relativas informan de una manera más proporcionada, ¿sí? Por eso se prefiere trabajar con las frecuencias relativas. En el caso del ejemplo 8 nos pide representar un histograma de frecuencias acumuladas, por lo tanto cogerán exactamente igual los límites, ¿cierto?, de los intervalos o las marcas de clase, pero en el eje vertical pondremos las frecuencias acumuladas, ojalá las relativas. ¿Sí? Ejecuten esos histogramas y los revisamos el próximo día. El otro tipo de gráfico asociado a las variables continuas son lo que llamamos los polígonos de frecuencia u ojivas. Los polígonos de frecuencias son gráficos que se construyen a partir de los histogramas. Por eso vamos a tener histogramas de frecuencias absolutas o relativas y también polígonos de frecuencia asociados a los histogramas de frecuencias absolutas y relativas y polígonos de frecuencia asociados a las frecuencias acumuladas. Entonces, nuevamente usamos el ejemplo 7 para construir los polígonos de frecuencia, y lo que ocurrirá es que cuando ustedes construyan aquí los histogramas, tanto de las frecuencias absolutas o relativas como las acumuladas, para cada uno van a poder construir el polígono de frecuencias. ¿Cómo se hace?
en el caso de la frecuencia sin acumular, se unen los puntos medios de cada intervalo que en el fondo corresponden a las marcas de clase. Por lo tanto, cuando se unen, ¿cierto?, cada uno de los puntos medios y en los extremos se unen con el eje horizontal, tendremos una forma distribucional de la variable, la que se comparará generalmente con la distribución normal. Esto es en el caso de las frecuencias que no están acumuladas. Cuando están acumuladas, lo que se unen son los extremos de las distintas barras, ¿de acuerdo?, para conseguir estos polígonos de frecuencia. Muy bien, luego tendremos también para las variables continuas los diagramas de caja. De momento no podemos más que explicarlo en términos generales y ya volveremos sobre ellos cuando hayamos visto con todo detalle los cuartiles, que son medidas numéricas de resumen que veremos en la siguiente etapa de formas de resumir la información. De momento lo único que podemos decir es que los gráficos de caja son capaces de mostrar, ¿cierto?, dentro del rango de valores en el que se mueve una variable, que ya sabemos que corresponde a la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, ¿cierto?, nos muestra la composición de los tres cuartiles, ¿cierto? Los cuartiles son los valores que dividen la distribución en cuatro partes iguales, por lo tanto cada cuartil recoge un 25%. Entonces, si nos fijamos aquí, los tres cuartiles presentes indican que aquí tengo un 25%, el más pequeño, aquí tengo otro 25%, aquí tengo otro 25% y finalmente el 25% más alto. Entonces la gracia del gráfico de caja es que me informa del 25% más pequeño, del 25% más alto y la composición del 50% central. Por lo tanto, de esa manera podremos mirar si es que este 50% está equilibrado y por lo tanto indicará una distribución simétrica o normal, o bien estará desequilibrado inclinándose o bien hacia las valoraciones más pequeñas o las valoraciones más altas, y según eso pues tendrá una interpretación diferente. Pero como digo, volveremos a él después de haber visto los cuartiles con todo detalle. Y por último, el tipo de gráfico que tenemos es el gráfico circular, el gráfico de series temporales, el circular ya lo hemos visto. El gráfico de series temporales, que en el fondo nos permite graficar cualquier variable en el eje vertical y en el eje horizontal está el tiempo. Entonces, los gráficos de series temporales tienen la particularidad que lo que graficamos es cualquier variable, pero siempre a través del tiempo. Por esa razón, los puntos pueden unirse y mostrar el comportamiento de esa variable en el tiempo. Ahora, a través del tiempo se pueden presentar distintos aspectos de una serie de datos, ¿cierto? Hay toda un área de la estadística que se encarga de las series de tiempo o series temporales, pero en general podríamos decir, así muy a grosso modo, que podemos encontrar movimientos estacionales, que son movimientos que se producen en periodos inferiores a un año y que son repetitivos en el tiempo. Podemos encontrar movimientos cíclicos que tienen una duración de más de un año y que se repiten en el tiempo. Podemos encontrar una tendencia que en el fondo es la forma genérica, ¿no?, que tiene esa distribución, ya sea a la alza, a la baja, como en este caso, o a la estabilidad, en el caso que fuera otra la situación. Entonces, la gracia de los gráficos de series temporales es que uno puede observar esas distintas composiciones y en base a ello puede realizar un análisis un poco más detallado del comportamiento de la variable. Con esto hemos resumido entonces los principales gráficos, ¿cierto?, que nos permiten resumir información dependiendo del tipo de variable con el que estemos trabajando. En el próximo día veremos distintos casos, tipos de variables y qué gráfico es el más adecuado para resumir esa información.
Perfecto, nos vemos el próximo día en clase.